la lección 27. Y repasamos en el capítulo 18 de Juan, capítulo 18, cuando Pilato le dice a Jesús, ¿eres tú el rey? Y Jesús le respondió, tú lo dices, que soy rey. Y después le habla algo, le dice algo que es la verdad. Le dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Claro, Pilato escucha eso y entonces le pregunta, ¿y qué es la verdad? Recién Jesús se la dijo. Entonces, como él no tenía oídos para oír, entonces le pregunta qué es la verdad y Jesús no le dice nada, ya se lo dijo. Entonces dice que cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Él como que iba y venía. Hablaba con Jesús y después salía y le reportaba a los religiosos. Los religiosos no querían entrar a la casa de Pilato porque se iban a contaminar. Era la casa de un gentil. Y entonces dice, ustedes tienen por costumbre que le suelte uno durante la Pascua. Entonces dice, ¿queréis que yo suelte a este rey de los judíos? Y entonces ellos dijeron, no, a este no, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Entonces Jesús le dijo la verdad a Pilato, le dice, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, claro, Pilato le dijo, entonces sí, eres rey. Y Jesús le dijo, lo dijiste tú. Lo dijiste tú. Entonces, ¿qué pasa? Pilato está frustrado ahora, porque no le puede encontrar ningún error, no le puede encontrar nada a Jesús. Y entonces lo toma y lo azota. Mire qué cruel, ¿no? No sé, no le encontró nada, sin embargo lo azotó. No, para quedar bien con los judíos religiosos. Y entonces dice el versículo en el capítulo 19 ahora, versículo 5, mire lo que sucede. Y dice que Jesús sale llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dice, he aquí el hombre, aquí lo tienen. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y Pilato, como no le encontraba ninguna violación a la ley romana, le dijo, ustedes tómenlo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no hallo delito en él. Esto es ridículo, esta conversación es ridícula. Primeramente, los judíos no tenían autoridad para crucificar a nadie. Solamente los romanos podían crucificar. Piensen bien, para crucificar a una persona había que ir al lugar, había que ponerlo en una cruz, había que clavarle, y los judíos nunca iban a hacer eso. Los judíos, la pena de muerte para los judíos era apedrear a una persona, apedrearla. Pero ellos no querían hacerlo. No querían. No se querían tomar la responsabilidad. Estaban tratando de manipular a Pilato para que Pilato lo haga, ¿no? Entonces, claro, Pilato tiene temor cuando la gente empezó a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo, entra otra vez al pretorio y le dice a Jesús, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres? Es decir, ¿de dónde vienes? ¿De qué planeta viniste? Y Jesús no le dio respuesta. Y entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Ah, ¿no me quieres hablar? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Jesús le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Claro, en este momento ya Pilato está frustrado. Ya no sabe lo que hacer.
Y como era ya la preparación de la Pascua, y era la hora sexta, ya se hacía tarde, entonces le dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Ya está, se rindió. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato le dijo: a vuestro rey he de crucificar. Como que se estaba riendo, se estaba burlando de ellos, ¿no? Y ellos le respondieron: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Ahora empieza todo el relato de la crucifixión. Y no se olviden que este es Juan que está hablando acá. Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado. Y Juan es uno de los pocos testigos de la crucifixión. Uno de los pocos. Después le voy a decir, al final le voy a decir quiénes estaban ahí. Pero Juan fue el único discípulo de Jesús que estaba cerca. Los demás se borraron. Mire lo que dice Juan, ¿no? Me adelanto, pero en el versículo 35 del capítulo 19 dice: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Entonces Juan dice: yo estaba ahí, yo fui testigo, mi testimonio es verdadero, y yo sé que es la verdad, pero dice, yo cuento esto para que ustedes también crean. No se olviden que el Evangelio de Juan es creer o no creer. Todo lo que él está escribiendo es para que crean o para que no crean. Entonces fíjese una cosa. Si usted lee el detalle de la crucifixión de Cristo en el Evangelio de Juan, Juan no detalla mucho. Juan no habla mucho de los sufrimientos de Cristo, de las heridas, no habla mucho. Porque todos los detalles que él va a describir de la crucifixión tienen una meta. No tienen una meta para que sepamos, para que nos sintamos, para que le sintamos compasión a Jesús. No, el propósito de Juan es para que crean, para creer. Entonces, el relato de la crucifixión en el Evangelio de Juan es muy limitado. Los otros evangelios, si usted lee ustedes leen los otros 3 evangelios, van a encontrar mucho más detalles, pero Juan se limita a elegir los detalles con el propósito del que está leyendo, crea o no crea. Es decir, él no está dando información, Lucas está dando información. Porque Lucas le está escribiendo el relato a Teófilo para que Teófilo sepa todo lo que sucedió. Juan no. Entonces Juan, fíjese lo que hace Juan. Solamente tiene 6 párrafos en el capítulo 19, 6 párrafos. Del versículo 17 al 18, la crucifixión. 17 y 18. Fíjese, 2 versículos para describir la crucifixión. Del 19, 20, 21 y 22, el título que le ponen en la cruz. El 23, 24 y 25, cuando dividen los vestidos, el manto de Jesús. 26, 27, 26, 26, 25, 26 y 27, la provisión para María, que le dice a Juan, le habla a Juan y le habla a María. 28, 29 y 30, el último grito en la cruz. Y 31 al 37, la lanza en el costado. Es interesante, no tenemos tiempo para esto, pero Juan fue el testigo, estaba ahí. Pudiera haber contado todo lo que sucedió. Pero la meta de Juan no es que sepamos toda la información. La meta de Juan es que creamos. Entonces fíjese, Juan, empezamos.
Juan 17 y 18, del capítulo 19, 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Eso es todo lo que Juan dice de la crucifixión. 2 versículos. Nada más. ¿Por qué? Porque él solamente nos quiere dejar saber que lo crucificaron. Y que lo crucificaron en Gólgota, en el monte de la calavera. Exactamente en el de la calavera. Y ese monte, el de la calavera, Gólgota, el Calvario, es el monte Moriah, donde Abraham hizo el altar y puso a su hijo Isaac, y levantó el cuchillo y casi no lo mata. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: no lo mates al muchacho. Y entonces le dijo: porque Jehová Jireh, Jehová proveerá. Jehová será visto. Y en ese lugar, entonces, casi 3000 años después, Jehová fue visto. Porque él, el Padre, hizo un altar, y el Padre puso a su hijo y lo sacrificó. Entonces, eso es lo que Juan quiere que sepamos. Que en el mismo lugar donde Abraham casi no mata a su hijo, se le aparece el ángel de Jehová, que es una manifestación de Jesús. Y le dijo: no lo mates, porque un día Jehová será visto. Jehová será visto. Provisión significa pro, hacia adelante, visión, mirar. Será visto en este lugar, y después de tantos años, él fue visto en Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. No dijo nada quiénes eran los dos. ¿Se acuerdan que uno le dijo, y Jesús le dijo? Juan no habla nada, que le habló al de al lado, que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Juan no dice nada. Ahora él acentúa el asunto del título que le ponen en la cruz. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando crucificaban a alguien, escribían el crimen y la sentencia, y la clavaban en la cruz. Entonces ponían: este fulano está siendo crucificado por ladrón, por rebelde, por guerrillero, por esto y por el otro. Y le ponían ahí el nombre. Bueno, a Jesús no le pusieron el crimen, porque Jesús no hizo ningún crimen. Pilato lo declaró inocente. Pero entonces, ¿qué pone? Pilato escribió el título. Es importante porque Pilato puso el título sobre la cruz, que decía: Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. A ver, me tengo que fijar bien la hora. Jesús Nazareno. Sí. Nazareno. Se lo digo mañana. Ok. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Pero claro, a los religiosos no les gustó lo que Pilato escribió. No les gustó. Y dijeron: no escribas Rey de los Judíos, sino escribe que él dijo que es Rey de los Judíos. Y Pilato dijo: lo que he escrito, he escrito. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Yo dije la verdad. Esto queda registrado en la historia para siempre. ¿Se fijan ahora por qué Juan le pone todo el énfasis a Pilato? Porque Pilato le va a preguntar si es el rey, todo el asunto del rey, del reinado. Y ahora Pilato lo firma y lo escribe para que quede registrado en la historia para siempre. Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Dijo la verdad.
Ese es el segundo párrafo. El tercer párrafo es que dividen las vestiduras de Jesús. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Y también tomaron su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Quiero decirle que un manto sin costura, es decir, no eran pedazos de mantos unidos, era un manto entero. Era súper caro en aquel tiempo. Y dicho sea de paso, los únicos que tenían un manto sin costura eran los reyes. Y Jesús tiene un manto sin costura. Y dijeron entre sí, no la partamos, sino que echemos fuerte. Es decir, este manto vale mucha plata. Si la cortamos va a valer mucho menos, pero si la dejamos intacta, vamos a echar suertes a ver de quién será esto. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Le quiero decir dónde está el cumplimiento de esta palabra, el cumplimiento de esta profecía. Salmo 22, versículo 18. Le estoy dejando el postrecito para el final, ¿está bien? Porque el postre va a ser riquísimo. 22 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso está en el Salmo 22. Y entonces, después de eso, Jesús, ¿qué dice? Versículo 28. Sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese otra vez, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y la escritura se cumple en el Salmo 69, que dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Y por qué? Porque esto se tenía que cumplir. La tercera profecía es, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. El Salmo 34 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno será quebrantado. Es decir, todo lo que estaba sucediendo, Juan se asegura de que nos está registrando las cosas que le suceden a Jesús en la cruz, y siempre es para que creamos. Y acá dice, esto pasó para que se cumpla la escritura. Esto pasó para que se cumpla la escritura. Y esto pasó para que se cumpla la escritura. Para que creamos. Ahora viene el asunto de Jesús y Juan y María. Entonces estaban junto a la cruz de Jesús. Escúcheme bien ahora. Aquí viene. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, es decir, a Juan, que estaba presente, le dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y después le dijo a Juan, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ustedes saben bien que Jesús tenía hermanos. Sin embargo, no le encargó el cuidado de su madre a sus hermanos, se le encargó a Juan. ¿Por qué? Porque Juan era el único que estaba ahí. Posiblemente, es muy posible que los hermanos de Jesús todavía no estaban convencidos de quién Jesús era. Juan 7 dice, porque aún sus hermanos ni creían en él. Entonces, no, mira, Magdalena. Ese es un dicho nuestro que está ya llorando como una Magdalena. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque la verdad es que Juan era el único que estaba ahí. Piensen, Pedro no estaba ahí. Los demás no estaban ahí. Juan era el único que estaba ahí. Y dicho sea de paso, a Jesús lo crucificaron desnudo. Una vergüenza. Era una carnicería lo que le hacían. Y Juan estaba ahí con María, la madre de Jesús, la hermana de María y María Magdalena. Y entonces Jesús
dice que sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Mire, y le dan, ustedes saben que acá dice vinagre, pero no era vinagre. ¿Sabe lo que era? Era vino bien barato, pero ya estaba agrio. Y fíjese el contraste, ¿no? El que le ofreció al hombre agua de vida, ahora muere con sed. Muere con sed. Y ahora viene el postre. Esto, la verdad, hoy me tocó profundamente. Dice, y me voy a tomar el tiempo en esto, porque dice el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, completo, finalizado, terminado, cancelado y pagado. Pero fíjese lo que dice acá. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Este no era el grito de un derrotado, este era el grito de un vencedor. Porque cuando dijo consumado es, acá Juan dice que él dijo consumado es, pero en los otros evangelios dice que él clamó, consumado es. Pero mire lo que dice Juan. Yo sé que en su Biblia también lo dice lo mismo. Dice que él, ¿qué hizo con la cabeza? ¿Lo vio? La inclinó, dice, ¿no? Inclinó la cabeza. La palabra no es inclinó. La palabra es la reclinó. Ok, escúcheme bien. Ustedes saben bien que la Biblia interpreta la Biblia. Y si ustedes quieren saber lo que significa una palabra, tienen que encontrarla en otro lugar en la Biblia para que le dé el significado. ¿Está bien? Esta palabra, él inclinó, es la palabra reposó. Recostó, reposó. Y ¿saben cuándo se usa? Se usa varias veces, pero se usan dos veces. Cuando Jesús dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde ¿qué? Recostar su cabeza. Es decir, agarre esto porque esto, si esto no te toca, estás muerto, muerta. Jesús dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En todo el tiempo que Jesús ministró, no tuvo lugar donde recostar su cabeza. El único momento en que él recostó su cabeza fue después que dijo consumado es. ¿Por qué? Porque él terminó. El único lugar donde Jesús se recostó, el único lugar donde Jesús descansó su cabeza fue en la cruz. No tuvo lugar donde recostar su cabeza durante todos los años que él estuvo en la tierra. El único momento que descansó fue en la cruz, cuando dijo consumado es, y después inclinó la cabeza, y después entonces dijo yo entrego mi espíritu. Por voluntad propia, yo lo entrego. Y es interesante esto porque entregar no significa simplemente poner en las manos de alguien o entregar algo, pero es entregarse a un juicio, entregarse a una evaluación, entregarse a que otros miren. Y acá como Jesús estaba diciendo, yo ya terminé, ahora yo le entrego mi espíritu al Padre para que el Padre apruebe lo que yo hice.
Y ustedes saben bien que el Padre lo aprobó rápido. Él lo aprobó. A mí me impacta porque el Espíritu Santo pudiera haber elegido otra palabra, que él dobló la cabeza o se le cayó la cabeza. No, ahí dice que él recostó su cabeza, porque ya había terminado, ya cumplió con todo lo que el Padre le había asignado a hacer. Y dice que entonces los judíos, y dicho sea de paso, él entregó su espíritu, se lo entregó al Padre. Se lo encomendó al Padre. El Padre ahora como que le está diciendo, Padre, yo no sé ahora, porque yo me rindo. Ahora yo te entrego mi espíritu en tus manos. A ver, tú decides. Hasta ese momento él se estaba rindiendo en la mano del Padre. Entonces dice que los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin que los cuerpos no quedasen en la cruz, ellos no podían permitir que un cuerpo muerto quede colgado en la cruz durante la Pascua, porque si no la Pascua se contaminaba. Dice que para que no quedase en la cruz en el día del reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Sabe por qué? Porque era día de reposo y era Pascua a la misma vez. En ese momento muere Jesús. En ese momento Jesús es puesto en la tumba. En Pascuas, que es el sacrificio del Cordero, para que la sangre los cubra, la Pascua judía, pero también en el día de reposo. Y Jesús cuando muere tiene que ir a reposar, porque hasta de muerto reposó. Él, cuando inclina la cabeza, él comienza el día del reposo, porque él reposó. Por eso él es el Señor del sábado, el Señor del reposo. Hasta en la cruz él está determinando el día del reposo, el momento de reposo. Y dice que los judíos entonces le rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y que fuesen quitados de allí. Claro, había para morir en la cruz, crucificado, tomaba más de 30, 35, 36 horas para morir, porque era una muerte muy lenta. Pero acá eran simplemente de las 9 a las 3 de la tarde, 6 horas. Entonces los judíos dicen, apúrense, que se muera ya, que se muera ya. Los otros dos no estaban muertos. Y le quebraron las piernas para que se suelten y se ahoguen. Porque una vez que no pueden mantenerse, no pueden mantenerse erguidos así, entonces no pueden respirar y se mueren ahogados. Entonces dice que los soldados le quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él, pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas para que se cumplan las escrituras. Pero uno de sus soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esa era la señal que estaba muerto, porque cuando el corazón, la cavidad cardíaca se llena de agua es porque ya la persona está muerta. Y aquí hay dos grupos de personas. Otra vez, Juan, los incrédulos, ¿quiénes son? Los judíos, los sacerdotes, Pilato y los soldados. Eso no creen. Pero fíjense los que creyeron. Juan, María, la hermana de María, bueno, las mujeres, María Magdalena y la hermana de Marías. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Pero ¿sabe quién también estaba ahí? Aquí usted no sabe. Estaba Nicodemo y estaba José de Arimatea. Mire lo que le dice. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, le rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Se fue, estaba ahí en el Gólgota. También Nicodemo,
el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Eso es mucho, 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 mucho. Y aquí está la gente que le creyeron a Jesús. Mañana terminamos con la tumba y lo más lindo, con la resurrección. Con la resurrección. Y vamos a ver qué detalles pone Juan, qué detalles usa Juan para que nosotros creamos. Y no solamente nosotros, ya nosotros creemos, pero para todos aquellos que leían la carta de Juan, la epístola de Juan. No se olvide que este evangelio, fue repartido, fue distribuido en toda la iglesia de aquel tiempo y se leyó. Juan tuvo un gran discípulo llamado Policarpo. Y Policarpo fue el pastor de la iglesia en Éfeso después de que Juan muere, en el año del año 100 al 160 por ahí, Policarpo. Y Policarpo se encarga de distribuir la carta de Juan, porque Policarpo fue directo discípulo de Juan. Y Juan, y cuando leemos lo que enseñaba Policarpo en el segundo siglo, nos damos cuenta que estuvo con Juan. Policarpo fue un gran hombre de Dios que fue un mártir. Murió en una hoguera cuando ya era anciano. Y entonces ahí, lindo, estudiando el segundo siglo de la iglesia, ya después de que Juan muere, ahora podemos leer a varios padres, los padres de la iglesia en el segundo siglo, y darnos cuenta de la influencia que tuvo Juan.